¿Qué quiero decir con esto? Que como vivíamos tan metidos en la montaña, no hubo educación para nosotras las mujeres. Papá decía que no nos educaba, que no educaba mujeres porque era Pérdida de era dinero, de pérdida de tiempo. tiempo, era para que se fueran con hombres y bueno, pues no pude educarme en el momento que debe ser, pero cuando inicio, pastora, yo mi educación fue a los 32 años de edad, hice sexto grado en alfabetización. Pero cómo descubrí todo esto fue sirviéndole al Señor. Como nube en el desierto, cúbreme una vez más. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga cada día más. Hoy estamos agradecidas con el Señor de poder llegar hasta sus hogares con este primer programa de Revestidas. Este es el primer episodio de un programa donde sabemos y creemos que el Señor toma el control y derramará de grandes bendiciones para nuestras vidas y para las suyas. Así que en este primer episodio, bajo el tema Miedo a los cambios, me acompaña la licenciada y psicóloga, la hermana Digna Santa María. Ella también es acreditada de las Asambleas de Dios y forma parte de este equipo. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos miran por las redes sociales. Gracias, pastora, por considerarnos para estar en este hermoso programa, cuyo nombre es Revestidas. Es interesante ese tema, toda vez que cuando estamos en Cristo somos realmente personas revestidas. ¿Revestidas de qué? Revestidas del poder del Señor. Entonces, creemos fielmente que este programa va a ser una gran bendición para esa audiencia, en su mayoría mujeres, y sabemos que va a ser muy importante para el desarrollo personal y va a ser también de mucho beneficio para el ministerio y para la obra del Señor. Así mismo es, decía la licenciada hace unos segundos, revestidas. Yo creo que cada una de nosotras tenemos, licenciada, que mantener esa actitud, revestidas de la unción. Hay un versículo de Proverbios capítulo 31 que habla que la mujer virtuosa es revestida de honor. Así que cada una de nosotras tenemos esa vestidura, esa investidura del Espíritu Santo. Así que queremos iniciar este primer segmento. Hablemos de, licenciada, el tema es miedo a los cambios. Sabemos que muchas de nosotras, hablando personalmente y específicamente a las mujeres que nos están escuchando, vamos a pasar por procesos, momentos donde tenemos que enfrentar cambios. Ahorita tras cámaras compartíamos un poco sobre los cambios que enfrentamos. A veces hay cambios que son planificados y hay cambios que vienen repentinos. Así que es un tema que yo sé que muchas de nosotras va a ser de bendición porque nos va a recordar inclusive el plan que tiene Dios con nosotros. A veces Dios provoca cambios en nuestras vidas, licenciada. A veces nosotros pensamos que estamos en el lugar correcto o estamos actuando de la manera correcta, pero cuando Dios tiene un plan o tiene un propósito, Él siempre va a traer a nuestras vidas cambios. Así que, licenciada, hablando un poquito sobre esto, mencioné hace unos segundos sobre esos cambios que vienen repentinos. Muchas veces mujeres que enfrentan divorcios, puede ser un cambio repentino. Hay mujeres que tal vez quedan solas, viudas. Es una realidad, puede haber pasado. Sí. Y yo sé que tal vez alguna mujer de la que está conectada pudo haber pasado por esta situación. O inclusive hijos que quedan huérfanos, pérdidas de trabajo. Todos estos son cambios repentinos. Y también los cambios que vienen planificados de repente cuando vamos a tomar decisiones por nuestra voluntad, dirigidos por el Señor, que es importante hacer esta observación, que nuestros cambios siempre sean dirigidos por Él. Cuando a veces vamos a cambiar de trabajo por decisión del Señor, porque Dios así lo ha querido, o inclusive cuando se hacen cambios de nación, de país. Aquí en Panamá, como bien se dice, es crisol de raza. Hay mujeres que han de verdad emigrado de otras naciones y vemos en nuestras congregaciones mujeres de otros países, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico. Conozco una hermana que es de Puerto Rico,
diferentes naciones. Así que también ellas tuvieron que enfrentar cambios. Hablando un poquito sobre esto, licenciada, ¿cuáles serían los factores que influyen a que el miedo crezca? Y algo importante, ¿cómo evitar que tal vez estas emociones sean obstáculos para poder dar paso a los cambios que vienen de parte de Dios? Ok, primero que todo, debemos saber que los miedos a los cambios es una reacción emocional natural. Es una reacción emocional natural que le teme a aquellas cosas desconocidas, aquellas situaciones que nos hacen perder el control, que nos hacen perder la estabilidad. Entonces, esto es lo que nos hace tener miedo. Entonces, primero es entender que es una reacción natural. Es una reacción emocional natural. Es primero eso. Posteriormente, conocer cuáles son las causas que provocan los miedos. Por lo general, las causas son incertidumbre. Lo primero que causan los miedos es una incertidumbre. ¿Incertidumbre a qué? Incertidumbre a qué será lo que sucederá. ¿Qué pasará después de esto? Nos ponemos a sufrir antes de. Entonces el miedo a los cambios nos hace sufrir antes de, porque no tenemos el control, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces la pérdida del control. ¿Perder qué control? Perder el control o sentir que estamos perdiendo el dominio sobre la vida, perder el dominio sobre la economía, perder el dominio sobre mis emociones. Entonces, es eso. ¿Qué cosas son las primeras que presentamos? El miedo al fracaso. El miedo al fracaso, porque esto es lo primero que como humanos llegamos a pensar. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no puedo salir de esta? Empezamos a sufrir antes de. Entonces, tenemos que ver cuáles son los síntomas, cuál es la sintomatología que aflora cuando tenemos o enfrentamos esos miedos. Es la ansiedad, la preocupación constante. Estamos en el siglo donde se dice que la enfermedad del siglo XX, el estrés y la ansiedad. Del siglo XXI, el estrés y la ansiedad, que ha venido intensificándose de pandemia para acá. Porque antes como que no se le daba mucha importancia, pero de pandemia para acá ha sido como un antes y un después. Porque es donde se le ha venido a dar un poquito más de importancia. Entonces también el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo, ¿qué rechazo? A ser juzgado, a no ser aceptado en un nuevo entorno. Entonces todas estos síntomas se dan cuando enfrentamos miedo a las nuevas experiencias, porque salimos de nuestra zona de confort. Al salir de nuestra zona de confort, entonces aflora toda esta sintomatología que hemos mencionado anteriormente. Y usted mencionaba hace unos segundos algo importante, es cuando perdemos el control. Y yo creo que nosotras que tenemos a Cristo en el corazón, que tenemos al Señor, que es nuestro dueño, nuestro todo, muchas veces nosotros tenemos que aprender a cederle el control a Dios. Y a veces esa es la parte donde nos cuesta. ¿Por qué? Por la incertidumbre, como bien usted mencionaba. Porque pensamos mucho, licenciada. Yo creo que nosotras las mujeres pensamos demasiado. Pensamos en qué va a pasar. Y si pasa esto, y si pasa aquello. Y yo creo que el miedo comienza a crecer cuando nuestros pensamientos se van desviando. Número 1 de la palabra. Hay un pasaje hermoso donde dice que todo lo bueno, todo lo que es digno, en eso pensar. Porque muchas veces nos agobian en los pensamientos. Así que estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, licenciada, porque hemos pasado, yo creo que todas hemos pasado por estos momentos donde los pensamientos negativos comienzan a invadir. Y usted mencionó algunos síntomas que se han visto después de la pandemia. Antes siempre han existido, pero creo que se incrementó para estos tiempos, porque inclusive enfermedades dan paso a esto, depresión y todas estas cosas. Pero yo creo que la palabra del Señor también nos habla un poco sobre eso, y eso lo dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo que es digno, en eso pensar. Yo creo que nos ayuda
de alguna manera enfrentar estos procesos cuando la palabra del Señor es nuestro escudo. Así que tremendo. Entonces usted mencionaba ahorita esta parte del pensar mucho. ¿Y cómo podemos superar, licenciada? Porque es cierto, tenemos que ver que estas emociones son naturales, podemos decir normales, o no sé si es el caso, donde normalizamos todo, no sé si bien, usted me corregirá, pero ¿cómo podemos superar estas etapas, estos momentos? ¿Cómo seguir avanzando? Porque muchas veces el miedo viene a ser un obstáculo, muchas veces el miedo nos separa de las bendiciones. Recuerdo la palabra cuando se enviaron 2 hombres, 2 espías a una tierra, y estos 2 espías regresaron dándole un mensaje a su líder. Todo está bien, la tierra tiene grandes frutos, es cierto, hay gigantes, es cierto, hay un enemigo, pero ¿y esa tierra, Dios mío? Sin embargo, hubieron 10 que llegaron con el mensaje contrario. Eso está difícil. Ustedes van para allá, si hay un gigante, ahí hay gente que devora a sus moradores. Entonces, habían 2 tipos de opiniones. Había uno que se enfocó en lo negativo y había otro que se enfocó en las promesas de Dios. Es correcto. Lo que sucedió aquí es lo que tiene que pasar con nosotros. Primero, reconocer que el miedo sí es normal. Eso sí es normal. No tenemos que decir que todo lo normalizamos, pero en este caso, el temor al miedo o el miedo a los cambios sí es una reacción emocional natural que debemos aprender o tenemos que aprender a reconocerla, y de esta manera vamos a poder pensar con mayor claridad. Esto fue precisamente lo que hizo que estos 2 espías pensaran de manera positiva, porque ellos no negaron nunca que habían gigantes. Sí, ellos dijeron sí los hay, y reconocemos que sí están. Exacto. Pero ellos creyeron en una promesa. Y es precisamente eso lo que tenemos que hacer nosotros, creer en esa promesa, que nuestros pensamientos sean, como dice el nombre del programa, sean revestidos del pensamiento de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder manejar estos miedos es aceptar que el miedo, reconocer que el miedo es algo natural. Es algo natural. O sea, no soy un cobarde porque tengo que enfrentarme a cosas nuevas. No soy un cobarde, eso es natural que tenga miedo. Y lo segundo es que yo debo informarme sobre lo nuevo que yo voy a enfrentar. Debo informarme, debo documentarme sobre aquello nuevo que voy a enfrentar. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo no me informo, yo desconozco a lo que me voy a enfrentar. Y de hecho la palabra habla muy claramente en Oseas, capítulo 4, versículo 6, donde dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y allí todavía habla mucho más, que sería importante buscarlo. Vamos a ver si lo leemos textualmente, pastora, para que veamos lo relevante que es conocer el conocimiento para poder enfrentar los miedos. Oseas, capítulo 4, verso 6, donde nos habla acerca de: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire lo importante, pastora, que es el conocimiento. Entonces yo tengo que documentarme para poder enfrentar mis miedos con mayor efectividad. Y creerle a Dios, porque acá dice, por cuanto te olvidaste de mi ley. Cuando nos vamos a enfrentar a cosas nuevas, situaciones nuevas, tenemos que estar revestidos del pensamiento de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? La palabra. Sí. Es la palabra. Entonces, cuando yo me revisto de la palabra, yo me revisto de ese pensamiento, yo no me estoy olvidando de la palabra, yo voy a hacer frente a los miedos con efectividad. Ok, esta frase me gusta. Enfrentar los miedos con efectividad. Así que no estamos exentas de pasar por estas emociones, pero a la luz de la palabra entendemos cómo podemos enfrentar esta emoción. Es algo normal, sin embargo,
a la luz de la palabra, unidas al Espíritu Santo, y muy importante, licenciada, rodearnos de personas que tengan el mismo pensamiento, porque a veces en esos miedos, licenciada, imagínese como le pasó pues a Moisés. Yo me imagino que Moisés también tenía miedo de entrar, enfrentarse a enemigos, a gigantes, y que vinieran 10, que era la mayoría, y le dijeran, no, eso es imposible. ¿Cómo estaría su líder, verdad? Por personas negativas que, no, es que tú tienes un miedo, es cierto, ese miedo te va a consumir, es cierto lo que tú temes, es más, es peor a lo que tú temes, no tomes estas decisiones, y qué sé yo, tal vez hay comentarios que pueden ser usados por parte del enemigo para que el miedo se acreciente pues en nuestras vidas y podamos tal vez limitarnos a causa de esta emoción. Pero qué bueno, porque habían 2 hombres que le dijeron, sí es cierto, así como usted mencionó, sí es cierto, vas a enfrentar situaciones, es cierto, no va a ser fácil, es cierto, tienes un temor, es cierto, pero es la palabra, es lo oportuno que hay que decir en estos momentos, pero el Señor ya te dio la victoria. Pero si fue Dios el que te movió a un cambio, no tengas miedo, Dios está contigo, Dios te va a llevar a conquistar la tierra prometida, pues, de alguna manera, es lo que nosotros esperamos como cristianos, conquistar lo que el Señor nos ha dado. Así que, licenciada, yo sé que es un tema muy amplio, Sí. pero creo que hemos abarcado los puntos más relevantes sobre, pues voy a hacer una pequeña conclusión, sobre los factores que influyen, y volviendo a este punto, pensar demasiado. Mejor ore, ¿sí o no, licenciada? Mejor oremos. Cuando a veces pensamos mucho, mejor oremos, porque vamos a tener la paz, vamos a tener inclusive dirección de Dios, y vamos a encontrar ese reposo, ese descanso, donde a veces pues cuando perdemos el control nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo. Sí, pastora. Y antes de que usted culmine, 2 puntos importantes que tenía para compartir en este tema tan relevante como lo es los miedos a los cambios, era precisamente eso del apoyo social, del apoyo del entorno, de acercarse a la persona correcta. No vas a acercarte a cualquier persona que no te va a sumar, sino que te va a restar. Debes acercarte a personas que te sumen. ¿Cómo tú sabes cuál es esa persona que te va a sumar? Aquella persona que te ayuda a creer más en el Señor, aquella persona que te ayuda a acercarte más al Señor. Le llamamos personas vitaminas, porque cuando tú hablas con ella, tú te sientes mejor, te sientes tranquila, te sientes en paz. Y casualmente yo le daba contención emocional ayer a una joven y me decía, muchísimas gracias porque ya tengo paz, me siento tranquila, me siento mejor. Estaba pasando una situación bien difícil en su hogar y le decía, acércate a la persona correcta. Porque a veces en medio de estas circunstancias lo que hacemos es que nos acercamos a la persona no idónea y debemos aprender a ser selectivos en cuanto a este aspecto. Entonces, otro de los puntos importantes es establecer metas pequeñas, pastora. No nos vamos a establecer macros metas que no podamos alcanzar porque nos vamos a sentir fracasados, pero haciendo o estableciendo metas pequeñas y irlas señalando, voy alcanzándolas una a una, me voy a sentir fortalecido cada vez que alcanzo una de esas pequeñas metas. Entonces eso va a ser muy relevante para poder afrontar los miedos a los cambios, para no ser resistente a los cambios, sino ser asertivo a los cambios. Esto me lleva a recordar lo que enfrentó Abraham. Licenciada, lo que Abraham vivió no fue fácil. Dios le dijo, déjalo todo. Deja tu tierra, tu parentela y avanza a la tierra donde yo te llevaré. Usted mencionó ahorita que hacer planes a corto plazo. Y Dios trabaja así. Porque Dios no le mostró a Abraham el final de su recorrido. Dios fue poco a poco guiando a Abraham. Y me siento de verdad tan gozosa en este momento de ver que Dios tiene todo en control. Hasta Él trabaja de esa manera. Tal vez Él pensó que Abraham no iba a manejar tanta información y se iba a abrumar. Pero Dios poco a poco fue dándole dirección. Poco a poco, paso a paso. Y es lo que usted acaba de mencionar. Cuando planificamos, no hagamos planes
Es cierto, muchas veces tenemos que ponernos metas a largo plazo, pero esas metas, para llegarlas a largo plazo, vamos a tener que hacerlas cortas a las de corto plazo. Entonces, es importante que podamos manejar esto de esta manera, poquito a poquito, agenda, planificación. Usted mencionó algo ahorita, documentarse. Las personas que viajan de otras naciones, yo imagino que ellas se toman el tiempo. ¿Cómo es Panamá? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué lugar voy a estar? ¿Dónde me voy a hospedar? O sea, toman el tiempo para planificar el cambio. De la misma manera, todo nuestro entorno tiene que ir basado en esta dirección para no sentirnos abrumados. Porque yo imagino a Abraham, donde él hace un cambio radical a su vida y tener tanta información que manejar, tal vez hubiera sido mucho más difícil para él. Sin embargo, Dios en sus planes tan maravillosos fue poco a poco. Pastora, una de las cosas también bien importantes es que nosotros no seamos tan duros con nosotros mismos. Porque a veces nos acusamos, incluso nosotros mismos nos decimos, no lo lograste, eres un cobarde, eres una cobarde. No seamos tan duros con nosotros mismos. Porque una de las cosas es que también tenemos derecho a fallar. Tenemos derecho a equivocarnos. Y muchas veces cuando nos levantamos de la caída o cuando nos levantamos de superar esos miedos, nos levantamos más fuertes, pastora, porque el propósito de Dios es llevarnos a nuevos niveles. Y para poder llevarnos a nuevos niveles, tenemos que enfrentar los miedos a los cambios. Yo creo que ese es algo especial para concluir este segmento. Enfrentar. Porque a veces por miedo o retrocedemos o nos desviamos o tomamos otras direcciones. Pero aquí el centro de todo es enfrentar los miedos a los cambios. Decía algo la licenciada ahorita, cómo rodearnos de esas personas que les llamó personas vitamina. Personas vitamina. Yo creo que todos tenemos esa persona vitamina en nuestras vidas. Yo cuando la escuchaba recordé muchas de esas que han influido en mi vida. Así que seamos también esas personas vitaminas y si nos rodeamos también de esas personas que nos inyectan, nos dan energía, nos acercan al plan y al propósito de Dios. Así que ya para cerrar, licenciada, hay mucho que compartir. ¿Qué tal si usted nos cuenta un testimonio, una experiencia personal de algún cambio que tal vez usted tuvo que enfrentar? ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo resolver esa situación? A ver, cuéntame. Precisamente uno de los cambios o uno de los miedos a los que me enfrenté fue en la educación, pastora. Toda vez que yo vivía en las montañas de Puerto Armuelles, pero allá bien adentro, pastora, donde nos íbamos hasta la rodilla en lodo, ¿cómo se llamaba en barro, lugar? Se llamaba Los Plancitos del Barú. Y ese lugar, por eso se llama así, Los Plancitos, solo plancitos y plancitos, pero eran lugares muy quebrados, que para poder llegar allá, si nos vamos a pies, demoramos 5, 6, 7 horas caminando, pero ahora pues por la misericordia del Señor ya entran vehículos. El camino ahora con esto de las lluvias se dañó, pero pues está rumbo a corregir ese daño. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que como vivíamos tan metidos en la montaña, no hubo educación para nosotras las mujeres. Papá decía que no nos educaba, que no educaba a mujeres porque era pérdida de tiempo, era para que se fueran con hombres y bueno, pues no pude educarme en el momento que debe ser en la adolescencia, lo que sería la media y la premedia y la media en parte ya pues final de la adolescencia. Pero cuando inicio, pastora, yo mi educación fue a los 32 años de edad. Hice 6º grado en alfabetización. Pero ¿cómo descubrí todo esto? Fue sirviéndole al Señor. Hice un curso de educación cristiana, aquellos que se dieron, los que se dieron primero a nivel de Veragua, Boca del Toro, Chiriquí. Era un curso sumamente difícil que se dio en el año 2003, creo, si mal no recuerdo. Éramos aproximadamente como 160 personas más o menos en ese curso. Allí en ese curso habían docentes
docentes universitarios, docentes de secundaria, docentes de primaria, habían enfermeras, habían personas muy educadas y los que no teníamos pues también educación. Pero fue allí cuando me di cuenta, pastora, que había un potencial en mí, siendo que eran tantas personas y tantas personas educadas. Yo vine a quedar en una de las primeras posiciones, de hecho la posición número 6, y mejor entre todos los que estábamos allá. Entonces yo decía, Señor, wow, he descubierto que no soy mala en esto, Señor. Y comencé a orar. Duré 2 años orando al Señor, pidiéndole permiso a Dios para que me diera la oportunidad de poder educarme, porque ese había sido uno de mis sueños. Entonces en mi infancia era uno de mis sueños. Y yo le oraba al Señor durante 2 años, oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero que tú me premies con esto. Yo quiero educarme, Señor. Yo quiero avanzar porque quiero hacerlo por mí y quiero hacerlo por mis hijos. Y lo que yo oraba en secreto, buscando la dirección de Dios, porque no lo quería hacer bajo mi dirección, sino bajo la dirección de Dios, orando en secreto al Señor, el Señor me lo reveló en público. Nadie sabía lo que yo estaba orando. Y un buen día en un servicio, una predicación de mi pastor, Mario Kiel, en la mañana, estando yo allí escuchando el mensaje, él dice, Dios cumplirá sueños aquí, de personas que pensaban ya perdidos. Y era exactamente la palabra que yo utilizaba delante de Dios. Yo decía, es mi sueño perdido. Cuando yo pasaba frente a la Universidad Autónoma de Chiriquí en el bus, yo veía a los muchachos que subían y a mí me daba un dolor en mi corazón porque yo decía, Señor, es mi sueño perdido. Pero mi sueño perdido no estaba perdido nada, mi sueño estaba escondido en el Señor. Y el Señor me permitió educarme. Inicié en alfabetización, no me da vergüenza, luego en un colegio laboral, posteriormente pasé a un nocturno del Estado y culminé mi educación en un colegio nocturno siendo el primer puesto de honor. Salí becada para la universidad, el Señor me pagó la educación. O sea, todo eso lo hizo el Señor y la gloria y la honra sea para el Señor. Hoy cuento con 2 maestrías. Y hasta el sol de hoy no he parado para educarme, no he parado, todavía sigo educándome. Todo curso que salga, que tenga que ver con mi crecimiento, mi desarrollo, yo lo tomo siempre que pueda, lo tomo y eso lo utilizo en el servicio al Señor también. Doy mis servicios ad honores en la congregación, a los hermanos pues, que acudan a buscar el servicio, así que lo brindo ad honores. Y también colaboro pues en la Fundación Creando Perlas, soy miembro de la Fundación Creando Perlas aquí en David. No tenemos un local como tal, pero sí estamos ya conformadas como equipo, donde habemos también un equipo interdisciplinario. Y rodearse de este equipo de personas, rodearse de las personas idóneas, nos ayuda a crecer enormemente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Tus sueños están escondidos en el Señor. No dejes de soñar, porque soñar en el Señor sí cuenta. Yo creo que lo que hicieron los espías fue soñar, pero creyendo que lo iban a recibir y lo recibieron. Y yo lo soñé creyendo que lo iba a recibir y lo recibí. Y sigo recibiendo todavía más porque sé que viene más, que el Señor tiene más para usted que me está escuchando, usted que me está mirando, nosotras que estamos acá. El Señor tiene mucho más. Amén, gloria a Dios. Yo creo que este testimonio ha tocado no solo mi corazón, sino todas las que estamos conectadas en este espacio. Licenciada, usted acaba de contar una experiencia personal y pues referente al tema. Yo sé que muchas veces tuvo miedo en algunas etapas, pero al final estamos viendo un resultado de enfrentar y avanzar. Enfrentar y avanzar. Así que vamos a cerrar este espacio, este segmento, dando esos consejos finales, licenciada. ¿Qué le aconseja usted a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo? Usted habló algo de su testimonio, dio algunos consejos, pero de manera general, ¿qué consejo usted puede darle a esas mujeres que tal vez tienen miedo de dar un paso como el suyo, de educarse a los 32 años, por ejemplo,
o aquellas mujeres que están pensando, ¿verdad?, tomar decisiones que van a cambiar o dar un giro a todo su entorno, ¿qué consejo usted les puede dar? Primero, que vayas con el Señor de frente, creyéndole a Dios y sabiendo que te vas a tener que enfrentar a gigantes, sabiendo que la vida no es fácil ni que tu camino va a ser color de rosa, no, pero sabiendo que con Cristo todo es posible, que todo lo podemos en Él, porque quien va delante de nosotros es el que nos va a fortalecer. Yo lo creí, lo recibí y lo sigo creyendo y sé que seguiré recibiendo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Con este pasaje terminamos este segmento y vamos a seguir, ¿verdad?, porque tenemos otros espacios más que compartir con ustedes, así que yo le invito a que se quede con nosotros y pasamos a la siguiente parte de este programa. Como nube en el desierto.